Buenos días, amados hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por conectarse esta mañana para poder adorar juntos a nuestro buen Dios. Es una mañana de gozo, de alegría, de celebración. Qué bueno que estés ahí con tu familia, qué bueno que estés ahí tú también conectado, ya sea en la computadora, en tu celular, no importa. Lo importante es que tú estés conectado para poder adorar juntos a nuestro Dios en esta hermosa mañana. ¿Qué tal si abrimos nuestras Biblias en el Salmo 66 del verso 1 al 3 y vamos a leer la palabra de Dios? Recuerden lo que siempre digo, cuando uno ora, hablas con Dios. Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla a ti. Así que esta mañana vamos a leer la palabra de Dios y que sea Dios hablándonos y tocando nuestro corazón. Dice el Salmo 66, verso 1 al 3. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Qué hermoso. No hay enemigo para Dios que no se vaya a someter. Dios es poderoso, es grande y Él quiere que en esta mañana lo recuerdes y lo tengas claro en tu corazón. Que no hay ninguna situación, absolutamente nada que debas de temer. Porque si tú tienes a Dios en tu corazón, tienes lo más grande, lo más poderoso, el poder de Dios en tu vida, y dice que sus enemigos se someterán. Por eso dice, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. En esta mañana ahí donde estás, dile: Dios, cuán asombrosas son tus obras. Dile ahí con toda tu confianza y corazón, reconociendo el poder de Dios. Amén. Así que si estás pasando situaciones difíciles, de inseguridad, de tormento, de cualquier cosa que esté pasando en tu vida, di con tu voz fuerte y que el enemigo escuche. Di: Señor, cuán asombrosas son tus obras. Dale la gloria a Dios y Él podrá glorificarse en tu vida. ¿Qué tal si oramos en esta mañana? No te olvides de compartir esta transmisión ahora mismo. Puedes de repente compartir ahí con tus amigos, enviarles a tus grupos de WhatsApp. Envíales esta transmisión para que ellos también puedan conectarse y alabar juntamente con nosotros. Amén. Vamos a orar. Cierra ahí tus ojos donde estás y vamos a orar. Saludos a todos los que ahí ya se están conectando. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por darme una semana más de vida, por tenerme con bien, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu grandeza, por tu poder, Señor. Porque gracias a ti, Señor, estoy bien, mi familia está bien. Gracias, Padre, porque eres un Dios maravilloso, asombroso. Por eso decimos en esta mañana, mi Dios, cuán asombrosas son tus obras. Tú esta semana nos has sorprendido y gracias, Señor, porque en tiempos buenos y malos sabemos que tú estás presente y no nos dejas. Permítenos esta mañana adorarte, exaltarte, alabar tu nombre, Señor, y darte la gloria y la honra a ti, mi Padre eterno. Permítanos alabarte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a adorar y alabar a Dios en esta mañana y cantarle con todo nuestro corazón. Ahí cántale, no te vayas a la cocina, no te vayas a tu habitación. No, ahí donde estás, no te distraigas. Es un tiempo para adorar a Dios y cantarle. Ahí te vamos a poner la letra de la canción para que puedas cantarle a Dios. Vamos a cantarle. Gloria a Dios. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Maravillosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras.
tus obras. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios. Cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Maravillosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Qué hermoso, espero que hayas podido alabar a Dios con todo tu corazón. Recuerda que Dios habita en la alabanza de su pueblo. En medio de la alabanza de su pueblo, Él habita. Si estás pasando por una tormenta, algo difícil en tu vida, alaba a Dios, adora a Dios. Pon ahí tu música, entra ahí a Spotify, donde sea, y pon tu música y ponte a adorar a Dios. Amén. Vamos a orar para recibir la palabra de Dios en esta mañana y que el Señor sea hablándonos a nuestro corazón y regalándonos esa palabra que necesitamos. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta palabra hermosa que tú nos vas a traer, Dios. Tú conoces nuestro corazón, conoces las cosas que venimos pensando, viviendo, sintiendo, Padre. Ayúdanos, Señor, que sea tu palabra en esta mañana como una espada de doble filo, cortando, Señor, todas aquellas cosas que a ti no te agradan, Padre, y seas tú hablando directamente a nuestro corazón con poder, Señor, y vida en abundancia. Háblame, Señor, en esta mañana, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana he titulado a este tema Libres del temor de la muerte. Desde este principio de la semana ya el Señor me estaba hablando de este tema de la muerte. Y uno ve las noticias, ve las circunstancias que viven y ha vuelto a la retina de la gente la muerte. Hoy la gente tiene mucho temor a morir, tiene mucho temor a dejar de vivir, como se dice, ¿no? Lo contrario, ¿cierto? Entonces ese temor está abundando en el corazón de la gente. Por eso esta mañana quiero hacerte dos preguntas. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿tienes miedo a morir? ¿Tienes miedo a morir? La segunda pregunta es, ¿estás listo para morir? Pregúntale a la persona que está a tu lado. Si estás solo, bueno, pregúntate a ti mismo. Si estás con una persona, pregúntate a ti, pero también pregúntate a otra persona. ¿Estás listo para morir? ¿Estás listo para morir? ¿Qué respuesta es la que tienes, cierto? Mira, sinónimo de muerte es perecer. Un sinónimo, hay muchos sinónimos. Si tú buscas en el diccionario vas a encontrar muchos sinónimos, pero una palabra que me llamó la atención fue perecer. Muerte es sinónimo de perecer. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 10, verso 27. Amén. Busca ahí en tu Biblia, Juan capítulo 10, verso 27. La palabra de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermosa promesa de Dios para empezar este tema. El tema del día de hoy se llama Libres del temor de la muerte. Y el Señor nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no morirán, no perecerán jamás. En esta mañana vamos a hablar dos tipos de muerte son las que existen. Cuando yo te he hecho la pregunta inicial, ¿tienes miedo a morir? ¿Estás listo para morir? Yo sé que has pensado en el primer tipo de muerte, la muerte física. Hay dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. Y hoy la gente, la mayoría de gente, tiene temor y miedo
a la muerte física. Eso es lo que entristece, perturba, angustia el corazón de la gente. No me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero ir de aquí. La muerte física. Y yo sé que tú has pensado, cuando te he preguntado, ¿tienes miedo a morir? ¿Estás listo para morir? Has pensado en la muerte física. Y es natural, porque tenemos ese instinto de sobrevivencia, de supervivencia, ¿cierto? Pero hay dos tipos de muerte. Tenemos siempre el foco en la muerte física, pero perdemos de vista la muerte espiritual. Y esa es una muerte que existe. La muerte física y espiritual. Y esta mañana vamos a hablar de esos dos temas y vamos a ver una historia donde se grafica esos dos tipos de muerte. Por eso quiero que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 11. Vamos a hablar de esta historia que de repente tú la has escuchado así de oídas, pero ahora vamos a profundizar en esta historia, que es una historia muy hermosa y nos va a graficar esos dos tipos de muerte. Jesús se enfrentó a esos dos tipos de muerte, a la muerte física y a la muerte espiritual. Y vamos a ver qué hizo Jesús con estos dos tipos de muerte que hoy se está experimentando y estamos viendo esos dos tipos de muerte por todo lugar. Así que vamos a ver. Juan capítulo 11, vamos a leer primero del verso 1 al 4. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. ¿Hermana de quién? De Lázaro. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas de Lázaro para decir a Jesús: Señor, he aquí, ¿qué dice ahí? El que amas está enfermo. Verso 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Qué hermoso, ¿no? Dice acá en estos versículos que hemos leído que Lázaro estaba enfermo. Llega las hermanas, mandan las hermanas de Marta y María, le mandan a decir a Jesús, ¿no? Señor, he aquí que tu amigo, el que amas, Lázaro, esté enfermo. Ven, por favor, ayúdalo. Y Jesús dice: bueno, tranquilos, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado. Aquí Jesús nos enseña que un hijo de Dios, Él es un hijo de Dios, así como tú y yo somos hijos de Dios. Dice que un hijo de Dios nos está enseñando en esta respuesta que Él da a este mensaje que le habían enviado a las hermanas de Lázaro, que los hijos de Dios ven lo sobrenatural. No ven lo natural que el resto de gente ve. No ven el temor, el pánico, la angustia, ¿no? En ese momento la gente estaba angustiada, las hermanas estaban angustiadas porque su hermano estaba enfermo, se iba a morir. Y Jesús, por favor, ven. Aquí Jesús nos demuestra que Él no ve lo natural que ve el resto de la gente. Él ve lo sobrenatural. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras todos ven el problema, Jesús mira la vida no como problemas, sino como propósitos. Los hijos de Dios debemos aprender esto de Jesús. No debemos ver las crisis como un problema, sino como parte de un propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar con esta circunstancia que está pasando? ¿Qué es lo que está Dios preparando para mi vida con esta situación? Hoy ya está una enfermedad que le han declarado una pandemia. Ese es un problema para muchos, una crisis. Pero uno tiene que tener la mirada de Jesús. Jesús le llega una noticia, dice que su amigo, alguien que él amaba, no cualquier tipo, alguien que él amaba, estaba enfermo, ¿cierto? Y las hermanas le dicen: ven Jesús. Jesús dice: tranquilo, esto no es para muerte, esto es para la gloria de Dios. Entonces Jesús no ve el problema, ve el propósito. Los hijos de Dios no debemos ver el problema, debemos ver el propósito para lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarme? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar con esta circunstancia? Entonces aquí está Jesús enfrentándose ante la muerte física. Alguien que estaba pronto a morirse, estaba muy enfermo y las hermanas estaban desesperadas. Vamos a leer el verso 5 un poquito más, vamos a ver lo que estamos hablando. Dice el verso 5: y amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Entonces amaba Jesús, dice, a Marta, a María y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Qué alucinante, ¿no? O sea, Jesús vienen a pedirle ayuda sus amigos, gente que él amaba,
Y Jesús, en vez de escuchar las noticias, Jesús, por favor, está enfermo. No, a veces me llaman, pastor, está enfermo, puede orar por él, por favor. Hay gente que dice, pastor, puede venir. Una vez una hermana me llamó, pastor, puede venir, por favor, no, desesperada, ¿no? Obviamente es parte de la desesperación, de la angustia de tener a un familiar enfermo. Dice que Jesús, cuando escucha la noticia que Lázaro estaba enfermo y que manda a sus hermanas a llamar, y este versículo es hermoso porque dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y dice que Jesús, en vez de salir corriendo, ¿qué hace Jesús? Se queda donde está 2 días más. ¿Ah? Cualquier persona me diría, ya vamos, no vamos a ayudarlo, sí. No, él se queda 2 días más ahí. Se queda 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces un hijo de Dios no cobija esa esperanza en su corazón. Por más que vengan malas noticias, una enfermedad, algo mortal, no cobija la desesperanza en su corazón. No se apresura, entiende los procesos de Dios, vive enfocado en el propósito. Como decíamos hace un momento, un hijo de Dios no se desespera, no ve el problema, sino que ve el propósito de Dios en medio de esa circunstancia, ya sea en circunstancias buenas o en circunstancias difíciles. El Hijo de Dios ve el propósito que está ocurriendo y no desespera, no pierdas la fe en medio de estos rumores de muerte, de peste. Como dice la palabra, aunque vengan rumores de peste, de enfermedad, de mal, a ti no te tocará, no te llegará. Y tú debes estar tranquilo, esperando en el propósito de Dios, orando y clamando a Dios. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Jesús no se mueve en desesperación, no se mueve en temor. Ya, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y no, Jesús guarda la paz en su corazón y dice, ok, tranquilos, yo me voy a quedar aquí porque Dios tiene un propósito con esto que está pasando. No pierde la fe, no pierde la esperanza por un rumor de muerte que podía rodear a alguien que él amaba. No, sino que él está tranquilo y dice, ok, esto es un propósito de Dios, esto no es para muerte, es Dios queriendo glorificarse. Hay algo que Dios quiere hacer con esta situación que lo está permitiendo, porque Dios me ama, y si Dios me ama, Él tiene lo mejor para mí. Eso tiene que ser nuestro enfoque. Por eso les dijo claramente en el verso 15, ¿no? Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Si leemos entre esos pasajes anteriores al verso 15, la gente le dice a Jesús, es como la gente diciéndole a Jesús, pero es tu amigo, o sea, ¿no vas a ir? ¿Ah? ¿No vas a ir? ¿Cómo vas a...? Y Jesús le dice, es que él ya duerme. Y la gente no entendía mucho, como que, entonces, ¿cómo vas a sanar a alguien que duerme? ¿Cómo es posible todo esto? Y como la gente no entendía el término que él ya estaba usando, él todavía no había llegado allá, y Jesús ya sabía lo que iba a pasar, ¿ya? Y Jesús dice, pero él ya duerme. Y en el verso 15, Jesús le dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Como ellos entendían el término duerme, él dijo, ¿saben qué? Ya, voy a decirle más claro, Lázaro ya murió. Lázaro está muerto. Verso 15 dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Me alegro de no haber estado ahí cuando Lázaro murió, les está diciendo Jesús. ¿Para qué? Para que ustedes vean el poder de Dios. Vamos, le dijo Jesús. Vamos a verlo a Lázaro ahora. Mira, cuanto más grande es el problema, cuanto más difícil es la situación, es hermoso. ¿Sabes por qué? Y sé que muchos dicen, no, pero es un problema grande, es más difícil, ¿cómo voy a hacer este más grande que yo? Alégrate, hermano, alégrate, hermana, si el problema que estás viviendo es más grande que tú. ¿Sabes por qué? Porque es una oportunidad para que el Dios grande que tienes, el que dices creer, actúe. Por eso cuando viene un problema grande a mi vida, yo me alegro, no me entristezco, no me turbo, porque sé que Dios va a aprovechar esta circunstancia para glorificarse. Porque Dios es un Dios que cuando algo para ti es imposible, Él dice, este es mi turno, aquí. Porque Dios, cuando algo para ti es posible, ¿para qué va a intervenir Dios ahí? Si es algo posible en tu humanidad de poder solucionar. Dios es un Dios de imposibles. Cuando a ti algo es imposible, una situación difícil, y es una oportunidad para que Dios intervenga. Y a Dios le encanta intervenir en situaciones imposibles. Aunque te parezca imposible, lo que tú tienes que hacer es clamar al Señor y Él hará su voluntad. Tú espera en la voluntad de Dios.
tú simplemente clamas. Si esta situación que estás viviendo, que estamos viviendo todos, la gente se está muriendo, las cifras de muerte crecen y el temor de la muerte quiere invadir tu corazón, diciendo de repente a mí me toca, me voy a morir, ¿qué va a ser de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo van a quedar desesperados? No me quiero morir. Y te invade ese temor a la muerte y te parece imposible tener control de eso. Alégrate. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está diciendo esta mañana, yo tengo poder para solucionar lo imposible. Jesús no se entristeció en ningún momento. Jesús más bien dijo, tranquilos, que Lázaro ya está muerto. Pero vamos para ver lo que va a pasar. ¿Ah? Tranquilo. Dios tiene el control. No puedes vivir atemorizado. Jesús en esta mañana te está diciendo, yo tengo el poder para solucionar lo imposible para ti. Si algo imposible hay para ti, yo soy un Dios experto en imposibles. Amén. Entonces aquí Jesús estaba dejando claro que la muerte física para él no era ningún problema. Para él la muerte física era un tema más. Por eso con tranquilidad le dice, Lázaro ya murió. Vamos a verlo para que ustedes vean, para que ustedes crean cuál es el poder del Dios vivo en el que yo creo. Así que Jesús fue. Entonces Jesús nos está diciendo claro en esta mañana, no le temas a la muerte física. Yo tengo poder sobre todas las cosas, sobre toda situación. Y Jesús le estaba diciendo esto a la gente. Y así fue como Jesús enfrentó a la muerte física que se le presentó en ese momento. Ahora viene Jesús a enfrentarse a la muerte espiritual. ¿Cierto? Vamos a leer el verso 21, ahí en el mismo pasaje que estamos en Juan capítulo 11. Verso 21, vamos a ver en adelante cómo Jesús enfrenta a la muerte espiritual. Y dice en el verso 21, y Marta, aquí entran los nuevos personajes, ¿no? Y Marta dijo a Jesús, Señor, ya Jesús llegó donde estaba Lázaro con su familia, ya Lázaro estaba muerto, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No habría muerto. Mas también sé ahora, esto es hermoso lo que le dice Marta y gracioso, vamos a ver por qué. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, le dijo Marta. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta, es gracioso esta conversación, la verdad. Porque Marta le dice, si hubieras llegado antes, mi hermano no se hubiese muerto. ¿Por qué te demoras, Jesús? Si tú hubieses llegado antes, mi hermano estaría con vida. Si te mandamos a llamar y encima te quedaste 2 días. Le reclama a Marta del inicio de la conversación. Y después le dice, mas también sé ahora que tú, si le pides a Dios, Dios te lo va a dar. Que dio doble discurso. No reniego contigo, pero te tengo fe. Marta nos hace recordar a muchos de nosotros que decimos creer en Dios, pero a la hora de la hora solo son palabras. Seguimos con los mismos miedos, las mismas dudas, queremos tener el control de las circunstancias. Marta está afirmando, entender y asevera que entiende la situación. Pero Marta cuando le dice, yo sé, y Jesús le dice, ¿no? Tu hermano resucitará, y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, o sea, yo sé que resucitará en el fin del mundo, o sea, sé que cuando llegue el tiempo que tú regreses y todo lo que nos has explicado, sé que ahí resucitará. No, Jesús está diciendo, está hablando de la hora, del hoy, del milagro de ahora. Pero Marta no lo está entendiendo porque Marta sigue sumergida en su dolor, sigue sumergida en su angustia, sigue sumergida en su corta y limitada visión de la vida. No está mirando a Dios, dice, sí, yo he creído en el Cristo desde el principio, está diciendo. Sí, yo sé la palabra de Dios, sí, yo creo en Dios. Pero a la vez está diciendo, sí, sé que resucitará en algún tiempo adelante, en el futuro. Entonces, por eso digo, esta mujer representa a muchas personas que dicen creer en Dios, pero a la hora de la hora siguen con miedos, siguen con temores, siguen con dudas. Dicen, sí, yo creo en Dios, pero... Y a veces hasta inventan frases, ¿no? Dios dice, cuídate que yo te cuidaré. Tengo que ser precavido. ¿Ah? Sí, yo sé que Dios me sanará.
Yo sé que Dios hará, pero tengo que hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto. Amado hermano, amada hermana, si uno dice creer en Dios, camina con Dios. Tiene fe en Dios, ya no tienes esa angustia, ese temor, sino que aprendes a descansar en Dios, porque sabes que Dios está tomando el control. Lo que uno tiene que hacer cuando siente temor, angustia, estrés, lo que venga a tu vida, no es angustiarte más, tratar de solucionar la situación, sino clamar a Dios y dejar que Dios intervenga. Pero Marta está diciendo, sí, yo creo en Dios, amén, pastor, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero yo sigo angustiada, pero no puedo con esta angustia. No, entonces no estás creyéndole a Dios. No estás creyéndole a Dios. Entonces aquí vemos a Marta a una muerte espiritual. Marta estaba muerta espiritualmente. Mientras su hermano Lázaro estaba muerto físicamente, Marta había muerto espiritualmente porque había perdido la fe en Cristo. Había perdido la fe en Dios. ¿Se dan cuenta? Y cuando alguien está muerto espiritualmente, esa muerte espiritual te hace débil, te hace vulnerable y te hace presa fácil para los temores, los miedos. Y es así como el enemigo quiere que vivas, muerta o muerto espiritualmente, sin poder confiar de verdad en Dios, sin poder confiar de verdad en el poder de Dios y seguir confiando en tus fuerzas, en tu poder, en lo que tu inteligencia puede hacer en tu vida. Entonces no es el propósito de Dios que tú vivas muerto espiritualmente. Y Marta, por más que decía, sí, yo creo en ti, yo creo que lo resucitarás algún día, sé que Dios hace milagros, sí, sé que Dios es poderoso, pero no sirve de nada esas palabras si es que realmente aquí adentro no son reales, si es que aquí realmente adentro tú no crees que tienes un Dios poderoso y vivo y majestuoso. Tú tienes que creer, tú tienes que creer. Y aquí vamos a ver, falta un personaje más. Mira, y ahora va a aparecer en esta escena la otra hermana de Lázaro, María. Mira, María viene y Jesús tenía una expectativa con María, ¿no? Por eso puse acá, ahí viene Jesús, por eso ahí viene María, ¿no? Va entrando María en la escena, ahorita vamos a leer el pasaje. Y Jesús tenía una expectativa con María, porque María, en otro pasaje anterior, como leímos al principio, María había enjuagado los pies de Jesús, había derramado perfume sobre Jesús, había limpiado los pies de Jesús. Vamos a leer acá en el verso exactamente para lo que había hecho María. Dice en el verso 2, María fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Entonces Jesús ya encontró a Lázaro, ya Jesús sabía que estaba muerto físicamente, conversa con Marta y Marta estaba muerta espiritualmente, entonces le quedaba esperanza en María, ¿cierto? Le quedaba esperanza en María. Entonces Jesús dice, bueno, ya, Marta muerta espiritualmente, dice creer en mí, pero adentro de su corazón sigue pensando en sus propias fuerzas, en sus propias soluciones, ya, bueno. Marta era la hermana que decía, aquel momento, otra historia, ¿no? Decía, Marta, 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 ¿no? Que afanada está, ¿cierto? Entonces, en esta escena, bueno, María, ella sí, tengo fe en ella porque ella sí sé que cree en mí, ¿no? Entonces, si entra en el verso 33, dice, Jesús entonces, al verla a María, ¿no? Entonces dice, vamos a leer un poquito antes, dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, María se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermana. No, imagínate Jesús guardando expectativas con respecto a María, una mujer que sí entendió la importancia de poder adorar a Jesús antes que los afanes de la vida. Viene y le dice lo mismo que su hermana. Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, esa mujer también que siempre iba a la iglesia, esa mujer que siempre hacía sus devocionales, esa mujer que siempre estaba adorando a Dios, siempre con su música, ¿no? Escuchando alabanzas, adoración, también perdió la fe. Y le dice, Jesús, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces pasa en el verso 23 que Jesús dice, entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió.
Qué tremendo, ¿no? O sea, Jesús decía, bueno, María por lo menos va a rescatar a esta familia con su fe. Y ella es una persona que ha dado evidencia de tener más fe, de ser más sólida, ¿no? En la fe cristiana, tiene más tiempo en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿No se parece a muchos de repente que me están escuchando ahora? ¿Ah? Bueno, hermano, usted por lo menos tiene fe en Teresa. Sí, pastor, pero no sé si Dios en esta oportunidad pueda ayudarme. ¿Cómo? Dios es Dios en todo tiempo, hermano y hermana mía. Dios no es Dios de ciertos momentos. El mismo Dios que abrió el mar rojo es el mismo Dios que está hoy con nosotros. Y María había perdido la fe. Una mujer que buscaba a Dios perdió la fe. ¿Qué pasó? Por eso decía, y María también le reclama a Jesús. Y es ahí donde Jesús ya no puede más. Y Jesús se conmueve, dice la palabra de Dios, y se conmovió. Vio a todo el mundo llorando, vio a la misma María que un día había tenido fe en Jesús, llorando también, reclamándole. Entonces Jesús se entristece, porque a Dios le entristece nuestra incredulidad. A Dios le entristece que tú no tengas fe en Él. De nada sirven tus palabras si es que en tu corazón realmente tú no estás creyendo que Dios va a venir a ayudarte. Si tú no estás creyendo verdaderamente que el poder de Dios te puede sanar. De nada sirve que tú hables, digas si es que tú no lo crees. La palabra de Dios dice que al que cree todo le es posible. Y Jesús lloró, se entristeció al ver el llanto de la gente. Él estando ahí, la gente seguía llorando y seguía lamentándose y reclamándole porque Él no había venido, no entendiendo que Dios llega siempre a tiempo. Él no llega ni antes ni después, Él llega en el momento preciso. Pero tú tienes que perseverar hasta el final. A Dios le entristece nuestra incredulidad. A Dios le entristece nuestra muerte espiritual. Dios no tiene ningún problema con la muerte física, porque para Dios ese no es un problema. Dios sí tiene un problema con la muerte espiritual, porque la muerte espiritual nace de tu voluntad de creerle a Él. Nace de tu voluntad, de tu deseo de decir, Dios, creo en ti, de aceptar. ¿Cuánta gente está muerta espiritualmente aún yendo a las iglesias? Hay gente que está muerta espiritualmente, que no le cree a Dios, que dice, sí, aleluya, levantan su mano, amén, sí. Pero a la hora de la hora, siguen luchando con sus fuerzas y no con las de Dios. Eso tiene que terminar, esa muerte espiritual tiene que terminar. Y Jesús no iba a dejar que ni Marta ni María, que estaban muertas espiritualmente, y la gente que estaban ahí con ellos también, sus familiares que estaban muertos espiritualmente, se quedaran así. Porque Jesús cuando llega a tu casa, cuando llega a tu hogar, no quiere que sigas igual. Si es que tú has escuchado la palabra de Dios, si es que tú estás escuchando la palabra de Dios en esta mañana, es porque Dios no quiere que salgas de esta transmisión igual como entraste. Y eso es lo que Jesús hizo. Jesús insistió en que ellas tenían que salir de esa muerte espiritual, porque la fe es constante, no tiene que desmayar. Si tú dices tener fe, no puedes desmayar, no puedes tirar la toalla. Entonces, por eso que Jesús en ese amor maravilloso sigue insistiendo, sigue trayéndote a escuchar estas prédicas, sigue rodeándote de gente que te dice no pierdas la fe, ten esperanza. ¿Ah? Sigues leyendo de repente en el Facebook una frase que te dice Dios es poderoso, porque Dios te quiere despertar. Por eso a ellos en este momento Jesús está en la casa de Marta, de María, de Lázaro con sus familiares. Jesús no se iba a rendir. Por eso en el verso 39 Jesús dice, quitad la piedra. Marta, Jesús manda, quiten la piedra donde estaba ahí enterrado Lázaro. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, o sea, huele mal todo ya, porque hace 4 días que está ahí. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta, por favor, le está diciendo a Jesús, no te estoy diciendo, estoy mandando a que quiten. O sea, si yo veo a un hombre que dice, quita o sea, yo sé que es Jesucristo, que es el Todopoderoso, y te dice, quita esa piedra de ahí. O sea, dices, wow, o sea, puede pasar algo, puede pasar un hecho sobrenatural. Dios puede, es como Jesús dice, ya,
Estás en esa silla de rueda tanto tiempo y Jesús te dice y te habla y te dice, levántate de esa silla. Pero Señor, si tengo 100 años acá, si tengo 30 años, 20 años en esta silla de rueda, ¿cómo me voy a levantar? Es lo mismo que Marta le está diciendo. Jesús, pero ¿cómo mandas a hacer eso si ya está muerto? O sea, te estoy dando una esperanza para que tu hermano salga y pueda resucitar, que es lo que me has llamado para que lo ayude. Y tú no estás dejando que yo ayude, Marta. Marta, le dice Jesús. Y en esta mañana te dice, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Basta pues de ponerme argumentos. Basta de decirme cómo tengo que hacer las cosas. Basta de decirme que quieres que yo haga las cosas a tu manera. Amado hermano, amada hermana, Dios no hace las cosas a nuestra manera. Dios hace las cosas a su manera y en su tiempo y en sus formas. Deja de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Tú solamente confía en Dios. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús está insistiendo por Marta. Jesús no se está rindiendo con una mujer que está muerta espiritualmente. Pero Jesús, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo va a ser posible eso, Jesús? ¿Cómo va a salvarse mi hermano que ya le dijeron que está con COVID? ¿Cómo va a salvarse? Marta, ¿no te estoy diciendo que si crees verás la gloria de Dios? Pero ya han dicho que se va a morir. Marta, ¿no te estoy diciendo que si creyeres verás la gloria de Dios? Jesús está insistiendo contigo en esta mañana, diciéndote, cree, deja de estar muerta. Y entonces Jesús dice, entonces quitaron la piedra, verso 41. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Verso 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Verso 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Mira, Jesús no habló como estaba hablando anteriormente. Dice que Jesús gritó, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y Jesús en esta mañana está gritando a tu vida, a tu casa, Lázaro, ven afuera. Y este grito de Lázaro, ven afuera. ¿Y por qué gritó Jesús? Algo que el Señor puso en mi corazón fue esto. Cuando Jesús grita, Lázaro, ven afuera, no solamente está gritándole para que Lázaro salga de esa muerte física, sino también para que Marta y María y la gente que estaba alrededor escucharan y salgan de esa muerte espiritual. Jesús en esta mañana está gritándote, sal afuera, sal de ese lugar de muerte espiritual en la que estás, sal de esa incredulidad, sal de esa fe tibia. Sal de esa fe, dice, sí Señor, pero después dice, ¿cómo lo hará? No sé si lo vaya a hacer, de repente yo no soy digno. Sal de esa muerte espiritual. Lázaro estaba muerto físicamente, pero sus hermanas estaban muertas espiritualmente y Lázaro necesitaba tener vida, pero también Marta y María necesitaban resucitar. Tú necesitas resucitar en esta mañana. No puedes seguir viviendo a medias con tu fe en Dios. Necesitas comenzar a creerle a Dios de verdad. Por eso Jesús en esta mañana te grita, sal afuera, levántate. Deja de estar muerto. Deja de seguir confiando en tus fuerzas. Yo soy Jesús, yo soy Dios que te puede ayudar, te quiero ayudar y te estoy resucitando en esta mañana. Eso está diciendo Jesús. Para eso está Jesús gritando, Lázaro, ven afuera. Y en ese nombre Lázaro estaba representado Marta, María, los otros judíos que estaban ahí. Y estabas representado tú también, amigo, amiga que me escuchas. Que sigues batallando solo, pero basta ya. Sal de esa muerte espiritual. La gente se preocupa por la muerte física, pero no se preocupa por la muerte espiritual. Cuando la que realmente deberíamos preocuparnos es por esta muerte espiritual. Porque la muerte física no es el final, es solamente la transición, el puente para una vida mejor. Esta vida tiene dolor, sufrimiento, circunstancias difíciles, buenas, agradables, momentos felices. Pero solamente esto es un pasaje de toda la eternidad que nos falta por vivir.
La muerte física no te debe preocupar. Te debe preocupar dónde vas a pasar la eternidad. Mira, con respecto a toda la eternidad, el tiempo que podamos vivir, 70, 80, 90 años, es este pedacito con respecto a todo este tiempo. No te preocupes por la muerte física, ocúpate en tu muerte espiritual. Por eso esta mañana el Señor te quiere levantar. Preocúpate en saber dónde vas a pasar tu vida, una vida eterna con Cristo o una muerte eterna sin Él. Daniel capítulo 12, verso 2 dice: y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. ¿Tú dónde vas a estar por la eternidad? Porque si sigues muerto espiritualmente, vas a vivir por la eternidad en la vergüenza y en la confusión perpetua. Pero si tú le entregas tu vida a Cristo y resucitas y vives con Cristo, tendrás esa vida eterna junto a Él, que eso es lo que esperamos los hijos de Dios. Para eso estamos aquí, para construir nuestra eternidad. Este tiempo que nos toca, ya sean 5 años más, 10 años más, 1 año más, un día más, 30, 40 años más, no lo sabemos. Solo es para prepararnos para la verdadera vida, para la verdadera existencia. Según de Timoteo 2:11 dice: este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. La muerte física, hermano, hermana, amigo, amiga, no es lo que te debe preocupar, te lo digo una vez más, o atemorizar, sino la muerte espiritual. Si de algo tienes que tener miedo, si de algo tienes que sentir temor, es de vivir muerto espiritualmente. Por eso digo, Jesús no lloró. Y esto es algo que Jesús me dejó claro. Por eso te digo, Jesús no lloró. Mucha gente pensó que Jesús lloró porque su amigo había muerto. Jamás. Jesús no lloró porque Lázaro estaba muerto. Jesús lloró por la incredulidad de la gente. Quiero que eso te quede claro en esta mañana. Jesús en ningún momento lloró porque Lázaro había muerto. Jesús lloró porque vio incredulidad, falta de fe en la gente, en sus amigos, en gente que amaba. Jesús te ama. Jesús ama. Dios te ama. Pero le duele que tú no creas en Él. Le duele que tú no puedas confiar con todo tu corazón en Él. No puedas confiar que Él te pueda ayudar. Que no hay ningún problema, que Él no pueda hacerse cargo. Eso le duele a Dios. Que tú quieras seguir aferrándote a tus fuerzas, a tus pensamientos, a tu propia seguridad, a tu propia confianza. No. Él quiere que confíes en Él. Él quiere que tú le entregues tu vida a Él. Y necesitas hacerlo. Y Jesús está gritando en esta mañana: sal fuera de ahí. Deja esa vida a un lado. Esa vida en tu propio conocimiento, en tu propia sabiduría. Y ven. Sal de ahí y ven a vivir una vida con Cristo. Si en esta mañana tú quieres resucitar y comenzar a creerle a Dios y vivir una vida creyéndole a Él realmente y salir de esa muerte espiritual que has vivido por muchos años confiando en tus propias fuerzas y no has visto la mano de Dios como realmente Dios quería que la veas. Esta es la mañana donde tú puedes pedirle perdón al Señor y resucitar y vivir con Cristo por la eternidad. Si deseas hacerlo, vamos a orar juntos. Voy a orar y tú puedes repetir esta oración con toda la fe en tu corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás. Amado Padre, en esta mañana te pido perdón. Perdón porque he vivido muerto espiritualmente. He vivido no creyendo en ti como debería. He vivido creyendo en mis fuerzas, en mi sabiduría, siguiendo mis propios caminos. Ayúdame en esta mañana a resucitar. Resucítame, levántame y ayúdame a creer en ti y perdóname por haber vivido una vida de incredulidad.
Te entrego mi corazón, te entrego mi mente, mis pensamientos, te entrego toda mi vida a ti, amado Dios. Haz tu obra en mi vida, transfórmame, límpiame, restáurame, resucítame en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 11, versos 25 y 26 dice una palabra hermosa que quiero dejarte en esta mañana. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Si tú has creído en Jesús, si tú crees en Jesús, no vas a morir jamás. Vas a vivir por la eternidad con Cristo. Esa es la promesa de Jesús. El que cree en mí no morirá jamás. Basta de todo miedo, temor a la muerte física. Basta de eso. Tú y yo vamos a tener vida por siempre, junto con Cristo. Amén. Que Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Que Dios te haya resucitado en esta mañana y que te haya levantado con poder. Y que a partir de ahora confíes en Dios y veas su mano poderosa en tu vida y en tu familia. Y cuando venga la duda, el temor a tu corazón, échalo fuera en el nombre de Jesús. Y di, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Yo creo en el Dios Todopoderoso. Amén. Que Dios te bendiga. Ya nos vemos. Bendiciones. Amados hermanos, quiero hablar con ustedes un momentito. Quiero contarles lo que hemos hecho esta semana, pero antes de eso podemos leer Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10. Yo se los leo. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Qué bendición! Este es el libro de sabiduría de Proverbios, escrito por Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra hasta que llegó Jesús, ¿cierto? Y nos dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, de abundancia. Y quiero agradecerles a todos los que están apoyando esta obra de Casa de Amor y nos permiten también poder bendecir. Esta semana voy a dejarles un video aquí para que ustedes puedan verlo, juntamente con una organización. Hemos podido ir a bendecir a 200 familias. Hemos podido llevarles alimento y también unas mascarillas. Y gracias a Dios por todos los que forman parte de esta misión que tenemos de bendecir. Creemos que Dios provee para su casa. Gracias por ser de bendición para Casa de Amor y poder permitirnos llevar la palabra de Dios. Estamos esperando que se vayan abriendo ciertos permisos también para hacer una campaña mucho más grande y poder ayudar a más personas. Y también seguimos ayudando a personas económicamente. Y gracias de verdad por siempre estar fieles con sus ofrendas, con sus diezmos. Y sabemos que Dios no es un Dios de cantidades, sino de fidelidad. Así que gracias por sus donaciones y como dice acá la palabra de Dios, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia. Gracias por formar parte de esta bendición de poder permitirnos ayudar a personas y ser de bendición para que la obra aquí en Casa de Amor siga adelante. Que Dios te bendiga y les dejo con este video que será de mucha bendición para ustedes. Buscaré desde temprano y llamaré tu nombre en alto. Me moveré hacia tus brazos. Rodéame con tu presencia. Quiero habitar en
tus brazos de amor. Jesús, Dios de mi vida. Jesús, paz de mi alma. Gracias, muy amable, estamos demasiado agradecidos, es una bendición que ha caído. Yo sé que más adelante vamos a estar ahí pidiendo a Dios para que todo esto les vaya bien a ustedes, en especial, realmente. Miedo, quiero habitar en ti, en tus brazos de amor.